Ese tema es el impuesto a la renta de personas naturales. Es un tema muy debatido. De hecho, es uno de los temas que más generó polémica en la Asamblea, pues hubo mucha observación respecto de si se afectaba o no en gran medida a la clase media, si es que correspondía o no que las personas naturales empezaran o no a pagar desde cierto rubro el impuesto a la renta, qué pasaba con los gastos personales, se eliminaban. Entonces, esta es un webinar más que de opinión, es un webinar bastante objetivo y técnico, entonces lo que vamos acá es un poco explicarles las cosas como están, ¿no? Para que sobre todo las áreas contables, las áreas técnicas sepan cómo cuantificar los efectos que esta norma nos trae y que ya está vigente. Esta norma no está por aprobarse, esta norma no está para debate, esto ya entró en vigencia y la circular publicada por el Servicio de Rentas Internas aclara que impuestos como este sí van a entrar en vigencia a partir del otro año, evidentemente, porque es un impuesto que corresponde a un ejercicio fiscal anual. Pero que sí es importante tenerlo en cuenta para efectos de ciertos temas, como por ejemplo las retenciones que se le hacen a los empleados. Es necesario también considerarlo. Entonces la LODE, esta ley de desarrollo, cambia la manera de liquidación de este impuesto para las personas naturales. Si bien es cierto, los gastos personales no se eliminan, los mismos ya no serán imputables previo a la determinación de la base imponible, sino después. Entonces más o menos viene a aplicar como una figura de rebaja cuando ya se ha calculado el impuesto a la renta causada. Entonces vamos a verlo acá. Bueno, esta parte de aquí es para que ustedes vean cómo cambia la tabla, ¿no? También es muy importante ver cuál es la intención que ha tenido un poco el gobierno al ampliar un poco más la tabla en este sentido. Ustedes ven aquí que la tabla actual, la vigente, sobre la que se va a tributar en marzo del año 2022 sobre los ingresos que hemos percibido en el año 2021, es la que está pues del lado izquierdo, ¿no? La del 2021. Ahí ustedes pueden ver que la tarifa máxima es del 35%, ¿correcto? Entonces, en cambio, para el año 2022, después de que se hizo la propuesta de ley, aumentan 2 puntos porcentuales, ya nos vamos hasta un 37%, ¿ok? Y sí hay un cambio, hay un análisis que se hace y que muchos expertos, la verdad es que sí me adhiero a ese análisis. Hay un impacto importante en aquellas esferas o clases medias, estamos hablando de ingresos que van desde los 2.000 hasta aproximadamente aproximadamente $8.000, un poquito menos mensuales. Entonces, sí es un tema de análisis, pero esa fue la decisión gubernamental. Entonces, esta es la nueva tabla, la nueva fracción básica que no grava el impuesto a la renta, es decir, usted puede llegar a recibir ingresos o la base imponible en la cual usted determine en el año puede llegar a ser hasta de $11.310 en el año 2022 y usted no va a pagar impuestos. Eso aplica para el siguiente periodo. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Ustedes recordarán pues que desde el año 2007, con la Ley para la Equidad Tributaria aplicable para el año 2008, empezó y arrancó este tema relativamente nuevo en el Ecuador, que correspondía a los gastos personales. Entonces, los gastos personales era un boom bastante interesante aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, ya se podía prever un poquito este tema de vamos a incorporar y a reconocer que las personas no solamente tienen gastos que son imputables a su actividad económica, ya incluso las personas bajo relación de dependencia ya no solamente se van a poder descontar su aporte personal al Seguro Social, sino también aquellos gastos como salud, educación, etcétera. De hecho, eso fue modificándose en el tiempo, incorporándose nuevos rubros como arte, cultura, turismo, como uno de los últimos rubros incorporados, y fueron conquistas tributarias que se fueron dando en el camino. Pero no es que todo eso ya quedó en el olvido, pero ya su uso ha cambiado un poquito, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo práctico. No significa que usted ya no va a pedir facturas, usted tiene que seguir pidiendo sus facturas con su nombre, con sus datos, porque les necesita de respaldo, pero va a estar mucho más limitado su uso. Entonces,
¿Qué es lo que dice la ley? Los gastos personales ya no van a constituir directamente un gasto como tal, sino van a constituir para las personas naturales una rebaja, ¿ok? Va a tener dos límites este gasto y va a estar atado y sujeto al valor que tenga la canasta básica que se publique en el ejercicio económico en el que se liquide el impuesto. Eso dice la norma y ahí sí me parece que hay una fallita porque si yo estoy liquidando el impuesto, por ejemplo, se me ocurre en marzo del año 2023, entonces yo debería ver la canasta básica de diciembre de 2023, entonces no tiene mucho sentido, yo creería que debería ser la de diciembre de 2022, ¿no? Pero eso es algo que probablemente el reglamento aclare o tal vez alguna resolución del Servicio de Rentas Internas, pero en la ley está. En todo caso, hay dos límites importantes a ser considerados. El primer límite nos señala y dice, si su renta bruta anual incluye ingresos exentos, ¿no? Porque usted sabe que usted puede tener renta exenta. Si trabaja bajo relación de dependencia o no. O sea, se puede recibir renta exenta de distinto tipo. Por ejemplo, una persona bajo relación de dependencia puede recibir su 13ª, 14ª remuneración. Pues bueno, esa parte corresponde a renta exenta. Lo mismo si usted tiene una porción, por ejemplo, de dividendos, habrá una parte que no corresponda a renta gravada. En todo caso, si esa renta bruta anual, todo, el global, no excede las 2.13 fracciones básicas desgravadas, refiriéndonos ya al año 2022, grabémonos este valor para no complicarnos con ese tema de las 2.13 fracciones básicas desgravadas, que eso puede cambiar, 2.13 sí puede cambiar, pueden venir nuevas reformas, puede variar, como no, pero de momento este es el número que nos tenemos que grabar, que son 24.090,30, ¿no? Si es que mi renta bruta anual no excede ese valor, entonces yo tendré el siguiente monto máximo de gastos. Y la norma da esta fórmula, entonces me dice que mi rebaja va a ser igual a L por 20, siendo L el valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del periodo fiscal anual. Ojo, significa que usted va a seguirle diciendo, por ejemplo, en las personas bajo relación de dependencia, su empleador, cuánto usted proyecta de gastos personales en el año, usted lo va a seguir haciendo, versus el valor de la canasta básica, que por eso les puse el dato aquí arribita, multiplicado por 7. Entonces, entre los dos, el menor. Esa es la opción. Y ese valor que está allí multiplicado por el 20%, pero ojo, siempre y cuando su renta bruta anual global no exceda los $24.090,30. Ahí usted le puede multiplicar eso por el 20%, pero si es que en cambio por el lado derecho de la diapositiva, si excede, usted máximo va a poder multiplicarlo por el 10%. ¿Ok? Entonces, esta información que ustedes ven allí, porque me han de preguntar, no, pero bueno, esto de la canasta básica. Fácil, yo googleo, pongo el INEC, busco en las estadísticas del INEC, ahí está la parte donde dice los datos, los indicadores económicos, y ahí me sale, pues no, la canasta básica de momento está actualizada en noviembre de 2021, $715. Por eso es que ustedes recordarán en las noticias que salía mucho, ahora el tope va a ser 5.000, porque más o menos si ustedes multiplican ese valor por 7, les da más o menos ese valor. Sin embargo, no son ni los 5.000, porque ahí tenemos que todavía multiplicarlo por 20%, por 10%. Y recién ahí usted va a determinar la rebaja que va a tener por gastos personales. Entonces, vámonos a este ejemplo práctico, porque sí es un tema delicado que hay que analizarlo para podernos reacostumbrar a esta nueva forma en la que será necesario pues que estimemos cómo debemos hacer nuestros cálculos, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos preparado un poco para que también nuestros amigos contadores que están conectados se sientan identificados con este formato. Hemos identificado 3 casos. Un colaborador que genera un sueldo de $2.500 al mes, otro colaborador de un sueldo de $1.800 y pues un gerente que tenga un ingreso de alrededor de $10.000, ¿no? Entonces, para el año 2021, hoy, a la presente fecha, nosotros podríamos decir que este colaborador pues tendría un total de ingresos grabados por $30.000. Los ingresos exentos, 13º, 14º, aquí estamos tratando, por simplificar, dejar de lado algunos temas, ¿no? Pero
Ingresos exentos, 2.900. Su total de ingresos brutos, recordemos que necesitamos ese dato, porque ya lo vimos, ¿no? Para poder determinar si es que era o no mayor a nuestro rubro establecido según la fracción básica desgravada, perdón. Déjenme retroceder un poquito. Aquí, los 24.090,30, ¿ok? Listo. Entonces, bien, seguimos. En el año 2021, hoy por hoy, este colaborador le informa a su empleador que tiene gastos personales. En este caso, digamos, solo vivienda, salud y alimentación. Para eso también tiene que deducirse, pues, el aporte personal al Seguro Social. Sumando todo aquello, este empleado tiene una base imponible gravada de 19.021,10. El impuesto a la renta causado con la tabla que está vigente para el 2021 resulta en $651. Hasta allí estamos perfectos. ¿Cuál era la inquietud o qué era lo que le preocupaba a usted como contador de la empresa al momento de establecer si tenía o no tenía que retenerle valores a ese empleado? Entonces usted se preguntaba, ¿los gastos personales son mayores al 50% de sus ingresos grabados? No, $15.000, estamos bien. La pregunta 2, ¿los gastos personales superan el 1.3 veces la fracción básica desgravada de ese año? Tampoco, estamos bien, ¿correcto? Entonces, no pasaba nada. Pero ahora nos vamos al año 2022 con ese mismo colaborador. Y la figura cambia un poquito. Y cambia un poquito, no pasa nada hasta, si ustedes se dan cuenta, el aporte personal al IDES, ¿no? Hasta ahí estamos exactamente igual. El tema es que ya la parte de las deducciones por vivienda, salud y alimentación desaparecen completamente. Y automáticamente usted llega a una base imponible gravada mayor por $27.000, que lo lleva a que usted tenga que buscar en la tabla, recuerdan las tablas que vimos, en qué rango usted está ubicado, ¿correcto? Y a estimar en ese momento el impuesto a la renta causada. Entonces, en ese momento, ya usted tiene un impuesto determinado, un impuesto causado. Y allí usted recién va a poder aplicar una rebaja. Pero ¿y cuánto le aplico de rebaja? Para poder yo determinar cuánto es la rebaja que tengo que aplicarle, tengo que cumplir con contestar la pregunta 3, 4, 5, y bueno, ahí nos saltamos una, la 6. La pregunta 3. Los ingresos brutos exceden los 24.090,30. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos? Sí, sí los exceden, porque son $30.000. Perdón, no son 30.000, son $32.000. 32.900, ¿correcto? Sí los exceden. Entonces, si sí los excedían, siguiente pregunta. ¿Cuál será el monto máximo de los gastos personales que yo me puedo aplicar? El 10%, ¿correcto? Siguiente pregunta, ¿cuál es el valor de la canasta básica a diciembre del año? En este caso, pues estamos poniendo un ejemplo, que es lo que tenemos, noviembre del año 2021, pero debería ser diciembre del año 2022. Nos vamos al futuro. Multiplicada por 7. ¿Cuánto es esa canasta básica multiplicada por 7? 5.007,17. Y la pregunta hay 17, pero debería ser 6. ¿Cuánto es el valor de gastos personales declarados? Recuerdan que en el año 2021, bajo el mismo ejemplo, él nos informó que tenía vivienda, salud y alimentación por $8.000, $8.143,90. Si yo saco la diferencia, ¿qué nos decía la norma que tenía que escoger entre los dos? El menor, ¿correcto? Entonces siempre va a pasar que voy a terminar escogiendo el menor. ¿Por qué? Porque en la canasta básica, ¿qué hay? En la canasta básica tenemos salud, tenemos educación, tenemos turismo. Entonces, si bien es cierto, yo entiendo tal vez que el esfuerzo que quiso hacer el legislador en ese sentido, al incorporar la canasta básica, es como indexar un poquito más la realidad en tema inflacionario, no revela la realidad de lo que corresponde a la vida misma de las personas naturales, y menos de las personas naturales bajo relación de dependencia. Porque los profesionales que no estamos en relación de dependencia, tenemos otros gastos que podemos imputarle a nuestra actividad económica, por lo menos. Pero, ¿y estos casos? Volviendo a nuestro ejercicio, ustedes van a ver aquí que entonces, ¿cuánto es lo que yo puedo terminar por aplicarme como una deducción? Entonces, me puedo aplicar el 10% del valor menor entre los 5.007,17 o los 8.143. Evidentemente el menor es 5.007,17, por eso me aplico los $500,72. La diferencia, ¿cuánto me da? 1.278,93.
¿Qué significa? Que ustedes como empleadores tienen que estar muy atentos porque es probable que los valores que se tengan que retener a este empleado sean superiores, producto de esta parte. Entonces ahí me van a preguntar, ¿y va a haber o no va a haber proyección? ¿Voy a tener o no voy a tener que decirle a mi empleador mis gastos personales? Sí, pero la norma dice que siempre van a escogerle usted el menor entre esos gastos que usted le reporte y lo que establezca la canasta básica multiplicada por 7. Entonces, hay una contradicción ahí, ¿no? El incremento para esta persona que ganó exactamente lo mismo en el año 2021 y en el año 2022 respecto de su valor, digamos, retenido de un año a otro es del 96,44%, ¿ok? Veamos otra persona ahora con un ejemplo que fue llevado a la práctica de tal manera que se vea el efecto, pero ahora ya no con el 10%, ¿correcto? Sino ahora con el 20%. Aquí en este caso tenemos una persona con un sueldo de $1,800. La dinámica es exactamente la misma, solamente que al momento de contestar la pregunta 3, si ustedes ven, la respuesta aquí ya sería no. ¿Por qué? Porque allí los ingresos brutos no exceden los 24.090,30, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que esa persona puede acceder a utilizar el 20% del valor menor, entre las 7 veces la canasta básica o el total de sus gastos personales, el que sea menor. Y en este caso, porque esta persona pues tiene un ingreso inferior, ya se le estableció en la tabla del pago del impuesto a la renta cuánto era su impuesto a renta causada. Estamos hablando de $785, ustedes lo pueden ver, $700,85, perdón, ustedes lo pueden ver en pantalla. Esta persona tendría una rebaja, si es que le sacamos el 20% a los 5.717 de 1.001,43. Y aquí mucho cuidado, por favor, porque no vayan a cometer el error de pensar que como yo tengo una rebaja de 1.001, entonces yo tengo un saldo a favor, entonces yo voy a ir al SRI y me van a devolver. No, o sea, no, esta rebaja no va a ser superior a ese valor. Ojo, no existe devolución prevista en la norma para este efecto. Eso simplemente que en este caso no aplica ninguna retención. Está puesto así a propósito, no el 1.001,43, pero es para que usted lo vea, no para que piense pues que tiene un derecho adicional y que sobre eso puede ir a hacer alguna reclamación. Y finalmente del lado derecho se ha querido exponer pues ya en cifras de un salario un poquito más alto, porque era importante revelar el hecho de que en los casos de personas con ingresos superiores, aquí estamos hablando ya de un sueldo de $10,000, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la rebaja por gastos personales, el derecho es exactamente el mismo que la persona que gana $2.500 mensuales. ¿Ok? Estamos hablando de los mismos $500,72. Y en este caso, la persona terminará tributando, o mejor dicho, el impuesto causado será de $26.583,10 y una rebaja apenas de $500,72, o sea, es mínimo. Pero el impacto realmente es del 45,79. Al final de cuentas, hay más peso o más impacto en la persona que gana $2.500 que en la persona que gana $10,000, porque la persona que gana $10,000 ya pagaba $17.890. En cambio, la persona que ganaba $2.500 pasa de 651 a 1.200. Esto un poco para poderles mostrar cuál es la dinámica actual del cálculo del impuesto a la renta en las personas naturales. Esto en las personas naturales bajo relación de dependencia, porque, pues bueno, la única deducción real que tendrían pues ahora es el tema del IES, y pues las personas naturales que no estamos en relación de dependencia, corresponderían pues a los gastos imputables según la actividad económica que sirvan para obtener, mantener o mejorar la renta.